hay cosas que no son oficiales, pero que en realidad pasaron. O cosas que no son conocidos por todos. Y eso te lo vamos a contar en Chimentos de la Historia. Raíz profunda. Dentro de los chimentos de la historia, seguimos por el capítulo musical. Debido a que lo que te voy a contar, si te lo resumo más, dejaría fuera cosas muy importantes. En esta oportunidad voy a hacerlo en partes. Y acá va la primera parte. Apodados los Beatles criollos, Serú Girán tiene como mayor virtud haber dado el paso fundamental para que el rock nacional argentino pasara a ser masivo. Si bien no es la primera super banda, es la primera que logra llegar tanto a las clases bajas como a la media alta. A los rockeros y a los chetos, para usar como se utilizaba el léxico en esa época. Con récords de ventas y espectadores en su show, este grupo consiguió también fusionar varios estilos musicales para alcanzar un sonido muy particular, característico de esta transición entre décadas. Charly García, que venía de hacerse conocer por los éxitos que tuvo con Sui Generis, Por su Gecko y La Máquina de Hacer Pájaros. David Lebón, que participó en nada menos que en Papos Blues, Billy Bond y la pesada del rock and roll, Pescado Rabioso, Color Humano, era la guitarra de Sui Generis, Teclados en Espíritu. En Polifemo fue voz, guitarra y bajo, y voz y guitarra en Celeste. Pedro Aznar fue parte de bandas como Madre Atómica, Alas, y tocaba con Pastoral cuando lo descubrió Charly. Y Oscar Moro, que fue parte de Los Gatos, Color Humano, Billy Bond y la pesada del rock and roll, Por su Gecko y La Máquina de Hacer Pájaros. Ellos cuatro fueron los que conformaron una de las grandes super bandas del rock nacional argentino a fines de los 70 y principios de los 80, para volver a juntarse fugazmente en el inicio de los 90. Charly García fue el artífice de esta mega banda de rock, porque conoció a Oscar Moro en la grabación de Por su Gecko y lo sumó en La Máquina de Hacer Pájaros. A David lo conoció en la etapa final de Sui Generis, donde Lebón era el guitarrista. Y finalmente a Pedro lo vio en un concierto y quedó fascinado por cómo tocaba el bajo. Serú Girán nació luego de la separación de La Máquina de Hacer Pájaros, que era la banda de Charly en su etapa posterior a Sui Generis. Junto con David Lebón, Charly viajó en el 78 a Búzios, a 170 kilómetros al este de Río de Janeiro, en Brasil, con la idea de componer material para un nuevo disco. Con el dinero recaudado en el Festival del Amor, esto fue en el Luna Park, el 11 de noviembre del 77, alquilaron una casa por 3 meses en Búzios. A los 2 meses Charly regresó a Buenos Aires para arreglar contrato con Oscar López y Billy Bond. Una noche, en un bar donde se presentaba Pastoral, Charly quedó fascinado con la habilidad de Aznar en el bajo. Esperó que terminara la actuación y fue a buscarlo a los camarines. Charly, cuando regresó a Buenos Aires para arreglar contrato con Oscar López y Billy Bond and the Jets iba a estar formada por Billy Bond, Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Finalmente, Billy Bond desarmó el proyecto y quedó conformado Serú Girán. El primer show en vivo de Serú Girán tuvo lugar en el Riachuelo, a bordo de un barco anclado. Este recital, al cual solo asistieron periodistas, músicos y amigos, tenía como finalidad ver la respuesta de la crítica especializada. Esa noche, el grupo se mostró sólido y contundente, lo que parecía que iba a abrir las puertas del público masivo enseguida. Pero el debut en vivo de la banda ante el público porteño fue el 28 de julio del 78, en el estadio Luna Park, en el Festival de la Fundación de la Genética Humana, junto a Nito Mestre, Pastoral, León Gieco y un montón de músicos más. La gente que veía a Charly en una banda le pedían temas de Sui Generis, cosas que no hicieron, y además de un estilo muy distinto.
esto hizo que mucha gente los abucheara. Para grabar el primer disco, Daniel Goldberg fue quien tenía a su cargo los arreglos musicales y la dirección de una orquesta de 24 músicos que participaron en algunos temas como Eiti Leda o Serú Girán, demostrando que desde el comienzo las ambiciones que tenían apuntaban mucho más alto que la de la mayoría de los músicos nacionales de ese momento. Según los medios especializados hoy, dicen que Serú Girán es el disco que le quedó grande al público y a la crítica, y que vuelve a ver la luz en forma de clásico de clásicos. Pero bueno, esto es solo la primera parte de un breve resumen de este tema en el capítulo musical de Chimento de la Historia, que continuará.